Y bien, como dijimos, aquí estamos con el ingeniero e historiador Leonardo Castañino, ¿no es así? Así es. Bien. Buenas noches a todos y bueno, gracias por la invitación. Bueno, y gracias también por haber venido, por estar aquí. Escribiste una serie de libros, dos sobre Juan Manuel de Rosas, uno sobre la guerra del Paraguay. Sí. Y después escribí otro que es anécdotas, un anecdotario de historia de la Pampa, del secundario, del campo, de los pueblos. Y después escribí otro que es un poco una historia humorística, digamos, escrita con humor, que se llama ¿Quién inventó el dulce de leche? Que es fue el inicio del libro y quedó ese título, pero habla de muchos temas históricos con humor, digamos, y picardía. Y después de Rosas, bueno, hay dos, Sombras y Verdades y La Ley y el Orden. Sí. Y el de la guerra del Paraguay. Y el de la guerra del Paraguay sí que, digamos, no sé si tal vez sea el mejor o por lo menos el que más se ha difundido. Los dos de Rosas también, ¿no? Porque acá es un tema candente. Claro. A pesar de que la historia no es muy marketinera, ¿no? Como podría ser un libro de chisme o de la farándula, pero bueno. Incluso el de Paraguay lo presenté en el Cabildo de Asunción, que me invitaron, y en algunas radios y televisión paraguaya. Bueno, después te voy a preguntar con respecto a este libro de la guerra del Paraguay, ¿qué otros datos o qué otra visión aporta con respecto a las otras que ya se conocen? Claro. Digamos. Bueno, es que no hay muchos libros de historia de la guerra paraguaya acá en Argentina, porque fue media como tapada, porque claro. Una guerra tan vergonzosa, digamos. Yo creo que fue el peor error que cometió la Argentina, ir contra un país que debería ser el aliado natural, en contra del enemigo histórico que era Brasil, aliado a Inglaterra. Y se unió precisamente con Brasil y financiado por Inglaterra para destruir al Paraguay, que fue un genocidio, y además de eso, no solamente se perjudicó Paraguay, que perdió territorios, quedó endeudado, etcétera, etcétera, sino que también se endeudó Argentina y Brasil. Y Uruguay. Y Uruguay fue, digamos, participó un poco más. O sea, es un país más chico, aportó menos tropas y todo, pero de argentinos y brasileños murieron muchos. Pero sobre todo Paraguay, que fíjate que murió el 75% de la población paraguaya, ¿no? Que eran, no se sabe exactamente, eran 800, 1 millón de personas en esa época. Que la guerra duró desde 1865 a 1870. Y fue, bueno, según Alberdi fue la triple alianza de la oligarquía porteña, montevideana y de Río de Janeiro contra las provincias del Río de la Plata. Por eso yo en un libro mío lo llamé Guerra Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, porque incluía como países a Uruguay, que también se perjudicó, y a Paraguay, que fue el más perjudicado, incluso las provincias argentinas, que en ese momento se llamaban también países, el país de Tucumán o el país de Cuyo, que también se opusieron a la guerra y además se vieron perjudicados por lo que sucedió, que quedaron endeudadas. Incluso se opusieron, se levantaban cuando los convocaban al ejército y se daban cuenta que iban, en vez de ir contra Brasil, iban contra Paraguay. Inclusive hubo un levantamiento generalizado de Florencio Varela en el norte, que Mitre incluso volvió para ver si podía sofocarlo, ¿no? ¿Cuál fue la participación de Inglaterra exactamente? Bueno, Inglaterra está medio... hay muchos que lo niegan, dicen que no participó, que no tuvo nada que ver, pero dejó rastros por todos lados. Por empezar, el financista de la guerra fue el barón de Mauá, que era un brasileño testaferro de Rothschild, que tenía mucha influencia en Uruguay, incluso en Argentina, tenía una sucursal en Rosario que le había dado permiso Urquiza incluso para emitir moneda,
y en Brasil, ¿no? En Brasil era muy poderoso. Y él se opuso, digamos, a la guerra, no estaba de acuerdo, porque decía que iba a ser un desastre económico, y como efectivamente fue, incluso él mismo fundió el banco, murió en la miseria. Pero fueron los que financiaron la guerra, y atrás estaba Inglaterra, Rothschild, que era testaferro. Y después dejó muchos rastros, porque por ejemplo la guerra se programó, digamos, la Triple Alianza se firmó en mayo de 1865, pero se pactó, se acordó, digamos, un año antes, en junio del 64, en las puntas del arroyo Rosario, y ahí se juntaron el Rufino Elizalde, que era el canciller argentino, Venancio Flores, que era el presidente uruguayo, y Saravia, que era el representante brasileño, y Thornton, que era el cónsul inglés, o sea que él estuvo en la negociación. Después, en todas las negociaciones, hasta que se firmó el tratado, también estuvieron. Inclusive, estuvo, por ejemplo, Thornton, estuvo antes de la batalla de Uruguayana, que hubo bastante batalla frente a Paso de los Libres. Había disidencia entre los aliados, quién iba a ser el jefe, si Venancio Flores, un brasileño o Mitre, y Thornton hizo de mediador, o sea, tuvo mucho que ver. Incluso la masonería, porque algunos dicen, no, la masonería no tuvo nada que ver. Bueno, yo no sé, pero había unos cuantos, porque Mitre, masón, grado 33, Urquiza, Sarmiento, Venancio Flores, el uruguayo, que era unitario y de la masonería. Pedro II, el rey de Inglaterra, el emperador, de Brasil. Y el yerno, que era el conde de U, que también participó en la guerra, eran todos de la masonería, o sea que, y además incluso, por ejemplo, otra cosa que llama la atención, es la masonería estaba prohibida en Uruguay, en Paraguay, y la primer logia se fundó un mes después que cayó Asunción. Ajá. Y otra cosa que llama mucho la atención es que, por ejemplo, Paraguay era el único país de América que no había pedido empréstito a los ingleses, y después lo llenaron de empréstitos. Incluso Mitre, después de la guerra, dijo, nosotros no fuimos a Paraguay a sacar un tirano, fuimos a llevar las banderas del libre comercio. Incluso en una tenida de la masonería, que estaba Sarmiento presente, y él agitando un instrumento masónico, dijo, ¿qué somos nosotros? Somos peones al servicio del capital internacional. O sea que estaba, viste, a la vista, las huellas dejaron rastro por todos lados. A veces me pregunto sobre los cambios que ha tenido la masonería durante toda la historia. Si no me equivoco, yo he leído algo que decía que en un momento la masonería en Inglaterra fueron perseguidos por ser católicos. No. Como que, bueno... La masonería es milenaria, porque claro, en la época de los egipcios había, pero empezó a tener auge a partir de 1700 y pico. Después en Inglaterra se hizo masón Enrique VIII, y ahí se metieron en Inglaterra. Ahora, que hayan sido perseguidos por católicos, no, en realidad la masonería, ellos dicen que no están ni a favor ni en contra de ninguna religión, pero, viste, la guerra Paraguay para mí fue la continuación de toda una sucesión de hechos de guerra, de lucha que había entre el imperio inglés y el imperio español. Acá estuvo las invasiones inglesas, que ya había habido antes, la Revolución de Mayo, la guerra para desalojarlo a Rosas, que era federal, católico. Vos fíjate que los federales que representaban la patria, el folclore, las tradiciones, el españolismo, y la defensa de la religión, Rosas decía la Santa Federación, Quiroga decía religión o muerte en la bandera. En cambio el unitarismo eran admiradores de la Revolución Francesa, de las luces, el iluminismo, la masonería, incluso poco le importaba la nacionalidad. Por ejemplo, el mismo Alberdi decía
¿qué importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. Después se arrepintió, porque después de grande, dice, yo fui oponente de Rosas y me acuerdo, lo recuerdo con vergüenza, por vergüenza propia, ¿no? Claro, claro. Pero ha existido una masonería católica y una anticatólica, digo, porque, por ejemplo, he leído que han existido, esto como en el siglo XI, logias benedictinas en los comienzos, donde, por ejemplo, como uno de los primeros masones de esa época al menos, aparece un santo, incluso, que es San Guillermo de Hirsau, que era un alemán. Sí, yo te digo, no soy un especialista en masonería, pero incluso algunos dicen que los jesuitas dominan la masonería o la masonería domina a los jesuitas, no sé cómo es la historia. Los jesuitas tuvieron conflicto en todos lados, en España los expulsaron. Acá los expulsaron también en 1700 y pico, después Rosas en 1834 creo que los dejó volver, les dio un convento, les dio colegio para que enseñen todo, y al poco tiempo estaban en el púlpito hablando en contra de Rosas, y Rosas le dio 48 horas para que se retiren. O sea, tuvieron conflicto, una orden conflictiva en ese sentido. Y bueno, se habla de que están mezclados con la masonería, no sé, yo no soy experto en eso, no conozco. Hay un libro muy interesante que se llama La masonería argentina a través de sus hombres, lo escribió Alcibiades Lapas, que es masón, incluso confeso, él lo dice en el libro. Y es un libro interesante porque da una especie de reseña biográfica de todos los conocidos, ¿no? Sí. Bueno, de San Martín dice que es masón, que él dice que era masón, viste que está muy discutido, los sanmartinianos dicen que no, otros dicen que sí. Pero por ejemplo, si vos lees la biografía que da de Urquiza se hace masón en 1847 con el Tratado de Alcaraz, que ahí fue donde empezó el conflicto con Rosas. Después en Casero le dan un grado más, en Cepeda le dan otro grado más, cada vez que se mandaba, hacía algún barullo, le daban un grado más. Entonces para mí tenían influencia, aunque digan que no esté demostrado, eso no se sabe, ¿no? Porque es todo medio secreto. Y como jesuita, y si no me equivoco también masón, estaba Teilhard de Chardin, ¿no? Sí. Que el padre Leonardo Castellani creo que decía que Teilhard de Chardin era un científico muy bueno, un filósofo mediocre y un teólogo pésimo. O sea, eso. Vos sabés que hay un dato curioso que, si querés te lo comento. Sí. No sé si vos conocés a Jacques de Maillet, ¿lo has oído nombrar? Sí, hace unos meses hablamos acá con Javier de Maillet, claro, con el hijo. Claro, Jacques de Maillet era francés, nacionalista, y se hizo argentino, digamos, tenía doble nacionalidad. Y escribió un libro muy interesante, el título exacto no me acuerdo, Los vikingos en América o algo así se llama. Sí. Que dice que América la descubrieron los vikingos en 1200 y pico. Y dicen que incluso Machu Picchu fue creada por ellos, porque incluso en las culturas incas y te hablan de los reyes rubios y los reyes de barba, etcétera, etcétera. Sí, había una similitud entre Quetzalcóatl y Odín también. Claro, incluso en el libro ahí muestra algunas fotos o dibujos de muros incas o aztecas, donde está, por ejemplo, hay una cruz esvástica. Bueno, y dice que esa civilización se fue retrocediendo y terminó en Cerro Corá, que incluso estuvieron estudiando ahí y han encontrado ruinas con escritura rúnica y todo. Entonces, a lo que iba con la curiosidad con respecto al libro mío y esa historia que cuenta Jacques de Maillet, sí. Cuando lo matan cuando le piden a Solano López que se rinda, y él dijo, bueno, que si se rendía, si le garantizaban la continuidad de la patria de Paraguay,
y el tipo le dijo, yo no le puedo garantizar eso, el oficial que lo había atrapado, digamos, y él dijo, acá murió una civilización y yo muero con mi patria. La primera parte, cuando dice acá murió una civilización, pensaron que estaba delirando y la sacaron la frase. Eso es lo que se dice, no está escrito, digamos, pero según dicen, dijo esa frase y le sacaron la primera parte porque pensaron que estaba delirando. Cuando descubrieron las ruinas vikingas en Cerro Corá, que fue donde lo mataron, dijeron, no, entonces sabía que lo que había pasado acá, ¿no? También está este poema que luego fue tomado por Richard Wagner para hacer una ópera, que es Parsifal, que también tiene una descripción de la Patagonia. Bueno, dice que hay una tierra que está al sur, que se llega a ella a través del Océano Atlántico, tiene una cordillera y varios datos más coincidentes, y denomina esta tierra como Argentum, y esto en el año 1200. Claro. En 1200 y pico dice que descubrieron. Incluso dicen que había mapas y todo, o sea que lo de Colón fue un invento, ¿no? Y inclusive en San Miguel, en Tucumán, en Lules creo que es, había como un reloj solar, diga, con esas piedras verticales, como hay una en Inglaterra, no me acuerdo cómo es el nombre, que marca la posición de las estrellas. Y parece que en la época de los militares querían hacer un parque y la sacaron y las pusieron a otro lado y chao, se perdió toda lo encriptado que había de la posición de la piedra, ¿no? Claro. Hay un par de libros que estuve leyendo un poco que bueno, tienen dos visiones contrapuestas. El segundo libro es una réplica al primero. Uno es el de José Rivera Indarte, se llamaba Las tablas de la sangre, y el otro de Alberto Escurra Medrano, Las otras tablas de la sangre. Lo que pasa es que tablas de sangre, Rivera Indarte tiene una historia, un currículum muy extraño, ¿no? Porque él era rosista. Incluso el himno al restaurador, que no me acuerdo, no lo sé de memoria, me decía, oh gran rosa, nos arrodillamos a tus pies, etcétera, etcétera, era rosista. Y era un bandido. Después se robó unas joyas, unos cáliz, qué sé yo, de una iglesia, y entonces lo metieron preso. Y le pidió a Rosas que lo salve, y Rosas se desentendió porque no tenía nada que ver. Entonces se hizo antirrosista y se fue a Montevideo. Y en Montevideo los ingleses, la Casa Lafont, que era la que administraba el puerto, le pagó a Rivera Indarte para que haga un libro en contra de Rosas y que pusiera todos los muertos, todos los fusilamientos que había habido. Y le pagaba un chelín por cada muerto que pusiera. Inclusive dice que los ingleses, los que se lo dieron para editar, le tacharon algunos nombres porque el tipo ponía cualquier nombre, viste, con tal de ganarse unos mangos más. Vos fijate que en el libro ese, Las tablas de sangre, en los 20 años de Rosas, él le adjudica 386 fusilamientos. Pero en los 5 años posteriores de Mitre y Sarmiento, hubo 5.000 fusilados. Inclusive después de la batalla de Caseros, al día siguiente, Urquiza hizo matar a un batallón entero, 600 soldados y oficiales que se habían pasado de las tropas unitarias, se habían pasado a la de Rosas. Y por ejemplo Vicente Fidel López, que no es rosista, era compañero el escritor, ¿no? El historiador, era compañero de Rivera Indarte del colegio. Y en las memorias que escribe Vicente Fidel López dice, ese Rivera Indarte era de lo peor, siempre haciendo enfrentamientos entre compañeros o entre profesores, dice,
era un tipo de lo peor, dice. Nosotros lo corríamos a pedradas, dice, a pedradas hasta el río, y él se metía dentro del río para que no lo podamos agarrar. O sea, habla pero malísimamente mal de... Ahora hay una calle en Buenos Aires que se llama Reverendarte. Sí. Hay un documento que, bueno, está en inglés, yo no lo leí, pero leí un par de cosas al respecto, que se llama Una propuesta para humillar España, que es del año 1711, un texto inglés. No, ¿de quién decís vos que es? No sé el autor, no sé si se conoce el autor, pero se llama así, bueno, en inglés es A Proposal for Humbling Spain, y sería una propuesta para humillar España. No sé si será, había un plan, porque San Martín cruzó, ¿qué hizo? Cruzó la cordillera de los Andes y fue por mar a tomar Perú. Había un plan anterior, no sé si 50 años antes, yo creo que lo había presentado Talleyrand, no me acuerdo el nombre en inglés, que proponía precisamente eso. Según dicen algunos, que San Martín conocía eso y aplicó, digamos, la misma, en vez de invadir Perú por el norte, cruzó la cordillera de los Andes y los atacó por atrás. Que no le quita mérito, porque igual fue una hazaña inmensa, ¿no? De las más grandes del mundo, está reconocido eso. Voy a preguntarte por La Gaceta. ¿Por la página? Sí. Y bueno, es una página de internet que tengo yo que empecé haciéndola de historia únicamente. Mejor dicho, la empecé haciendo nada más que de historia argentina del siglo XIX. ¿Y por qué empezó? Porque yo a veces intervenía en foros, en internet, y discutía. Entonces para poder discutir tenés que, digamos, tener cosas a mano para poder, digamos, un archivo, porque si no tenés que te la pasar todo el día tipeando. Entonces los guardaba en mi computadora. Después tuve un hosting que me venía con el teléfono. Entonces subí una página que era Historia Argentina y después ponía cuentos, anécdotas, algo de humor, en fin, alguna. Y después, bueno, la fui ampliando, tiene como 2000 artículos, ¿no? Incluso tiene una lista, porque ¿qué pasó? Después me empezaron a pedir que le mande los artículos por mail. Entonces me era un problema, porque me mandaban 200 personas, me pedían, tenía que tener un listado, ¿viste? No podés mandar más de 20, creo que 20 mails por hora, porque te bloquean. Así que me asocié, digamos, a un motor de envíos, y tengo como 2000 ahí que incluso se pueden anotar, cambiar el nombre, etcétera, y el mail. Y lo usan bastante, incluso me han dicho que lo usan hasta en la facultad o alumnos del secundario, a veces incluso me preguntan, ¿no? Y bueno, es La Gaceta Federal. Sí. No, es lagaceta.com.ar, con Z. Y si no, bueno, lagazetafederal.com.ar también entra, porque están linkeadas las dos direcciones, ¿no? Y además de eso, eso fue un poco el puntapié inicial para lo que me incentivó, porque yo al principio hacía esa página, pero no decía quién era el editor, quién era yo, digamos, no me identificaba. Incluso se ha dado la cosa curiosa que en algún lado me dijo, che, hay una página muy buena, no sabés de quién es. Le digo, la verdad que no, y era yo, ¿viste? Y entonces después me empezaron a escribir, porque ahí hay una dirección de mail que es info@lagaceta.com.ar, dónde podía conseguir los artículos, si estaban escritos, si estaban estos, si había una publicación. Entonces, bueno, algunos, después cuando se enteraron, tenés que publicarlo. Entonces publiqué el primer libro, que es Juan Manuel de Rosas, Sombra y Verdad. Y ahí, chao, porque todos ya supieron quién era yo, etcétera. Después hice el segundo, después hice el de la Guerra Paraguay. Son todos los artículos de los capítulos de los libros, los subcapítulos de los libros,
están puestos en la página. Y hay otras cosas más que no están editadas, porque te digo, tiene como 2000 artículos. Si quisiera escribir toda la página en un libro, hago varios tomos, ¿no? Sí. ¿Dónde se pueden conseguir, se pueden comprar los libros? Bueno, y me pueden escribir ahí a info@lagaceta.com.ar o damos el celular, si querés, que me pueden llamar ahí, pero... Bueno, sí, si te parece... Y el celular es 15 64 74 5992. 15 64 74 5992. Pero lo más fácil es, si me escriben ahí, les contesto, les paso el celular, en fin, combinamos. Porque no lo distribuyo mucho en librerías porque tuve mala experiencia, ¿viste? Llevar después para cobrarme es muy problemático, algunos no los pude cobrar más. Entonces generalmente los distribuyo así por internet. Bien. Ahí está. Bueno, no sé qué más. Creo que todas las preguntas que quería hacer las hice, pero si quieres agregar algo más libremente. No sé, queda a tu disposición lo que quieras. Si querés más, si se te ocurre otra pregunta después o en fin, algún otro tema, lo tratamos. Bueno, sí. Me quedo un rato y... Ahora vamos a cerrar este rato con una canción que se llama La Defensa de Buenos Aires y la interpreta Roberto Rimoldi Fraga. Una bandera inglesa en la ensenada.